Hola, mi nombre es Joana Ojito y hoy voy a hablar sobre la historia de la guitarra. La historia de la guitarra es muy interesante porque este instrumento ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde los arcos prehistóricos hasta las guitarras eléctricas que hoy conocemos. La guitarra ha ido cambiando con el paso del tiempo, adaptándose a las culturas, a los materiales y a la creatividad de las personas que la usan, que la interpretan. Todo empezó hace muchísimo tiempo, entre los años 9000 y 5000 antes de Cristo. En esta época, en el Neolítico, las personas usaban el arco como instrumento de caza. Y se cree que al usar este instrumento descubrieron que la tensión de la cuerda producía diferentes sonidos. Y ese fue el primer paso para crear los instrumentos de cuerda y sin saberlo comenzó la historia de lo que hoy conocemos como la guitarra. Más adelante, alrededor de los años 2400 a.C., en la antigua Mesopotamia, los sumerios crearon los primeros instrumentos de cuerdas, como las arpas, las liras de Ur y el laúd. Estos se usaban en ceremonias religiosas y eran muy importantes en su cultura. El laúd, sobre todo, es considerado uno de los antecesores de la guitarra moderna. Después, hacia el año 1000 a.C., los griegos perfeccionaron la música y crearon un instrumento llamado la guitarra, que era usado por poetas y músicos y representaba la armonía y el arte. Más tarde los romanos tomaron este instrumento, lo modificaron y lo llamaron chítar, haciéndolo más grande y cambiando su diseño. Con el paso del tiempo, el laúd siguió viajando en distintas regiones y en las costas del Mediterráneo apareció el laúd árabe, que fue perfeccionado y afinado con mucha precisión. Luego los musulmanes lo llevaron a la península ibérica, en donde se mezcló con la chícara romana. De esa unión nacieron la guitarra morisca y la guitarra latina, que eran muy populares entre trovadores y juglares para acompañar canciones e historias. En el siglo XV surgieron la vihuela y la viola da mano, junto con las guitarras de cuatro órdenes que ya se parecían un poco más a la guitarra actual. Estas versiones se usaban tanto en la corte como entre la gente común, lo que ayudó a que la guitarra se hiciera muy popular. En el siglo XVII nació la guitarra española, que tenía 5 órdenes de cuerdas dobles y su sonido era mucho más claro y bonito, y se volvió un instrumento muy artístico. En esa época se empezó a usar más para expresar sentimientos y no solo para acompañar canciones. Más adelante, en el siglo XVIII, el alemán Jacob Otto agregó una sexta cuerda y con esto nació el modelo moderno de la guitarra. Ese cambio permitió tener un sonido más completo y versátil, lo que hizo que la guitarra se adaptara a muchos más estilos musicales. Ya en el siglo XX llegó la gran revolución. Aparecieron las guitarras eléctricas y electroacústicas. Gracias a ellas nacieron nuevos géneros como el blues, el jazz, el rock y el pop, donde la guitarra se convirtió en su principal protagonista. A partir de ahí, este instrumento alcanzó una importancia enorme en la música de todo el mundo. En resumen, puedo decir que la guitarra ha pasado por muchísimas transformaciones, pero siempre ha mantenido su esencia, transmitir emociones y conectar a las personas. Desde un simple arco de caza hasta una guitarra eléctrica, este instrumento ha recorrido un camino larguísimo lleno de historias, cultura y pasión. Y por eso, cuando escuchamos una guitarra, no solo oímos la música, también estamos escuchando parte de nuestra historia como humanidad. Gracias.